Bien, jóvenes, entonces el shot económico o Fujishot fue aplicado en el Perú por el gobierno de Alberto Fujimori con el objetivo de terminar con la hiperinflación dejada por el primer gobierno de Alan García Pérez. Ahora, el shot económico o Fujishot no fue una promesa de campaña electoral de Fujimori, porque fue todo lo contrario. Fujimori dijo que no iba a aplicar el chote económico porque esto iba a traer consecuencias muy graves para la población peruana, pero finalmente lo aplicó el 8 de agosto de 1990. El chote económico fue anunciado por televisión en un mensaje que dirigió el ministro de Economía del señor Alberto Fujimori. ¿Quién era el ministro de Economía de Alberto Fujimori? Juan Carlos Hurtado Miller, este señor que ves acá. Salió en televisión a nivel nacional y dijo: el gobierno de Fujimori ha decidido aplicar el shot económico para terminar con con la hiperinflación dejada por el gobierno anterior, o sea, el de Alan García. ¿Y en qué consistían estas medidas? Él dijo, ¿no? Hurtado Miller dijo, por ejemplo, que a partir del día de mañana, o sea, el 9 de agosto del año 90, ¿ya? Los precios de los productos iban a incrementar. Por ejemplo, el pan ya no se iba a vender a 10.000 intis, sino a 25.000 intis. La leche ya no se iba a vender a 150.000 intis, sino a 300.000 intis. El azúcar, que costaba 220.000 intis, al día siguiente iba a costar 330.000 intis. Entonces vemos que en unas horas, de la noche a la mañana, el precio de los productos básicos de consumo humano, como el arroz, el fideo, la gasolina, ¿ya? Iban a incrementar extremadamente sus precios. ¿Esto por qué? Porque se estaba sincerando los precios, es decir, se estaba eliminando los subsidios, por lo tanto los precios se dispararon, ¿ya? Y Hurtado Miller termina su mensaje a la nación peruana diciendo, ¿no? Que Dios nos ayude. Acá podemos ver, bueno, primero billetes del Nuevo Sol. Recuerda que otra de las medidas del Fukichot fue terminar con la circulación de los intis y crear una nueva moneda que era el Nuevo Sol. Y también acá podemos ver un periódico, ya, bueno, la descripción de un periódico donde dice: Hurtado Miller desechó posibilidad de aplicar una política de chote económico. Acá más arriba, dejó, dijo terminantemente que el nuevo gobierno, o sea el de Fujimori, no llegará a ese extremo de aplicar un chote económico, pero finalmente lo hicieron. El segundo ministro de Economía del gobierno de Fujimori, después de Hurtado Miller, fue Carlos Bologna. A nivel político, Fujimori carecía de respaldo político en el Congreso de la República. La mayoría de los congresistas eran del Fredemo. Recuerda que el Fredemo era el partido o la agrupación política de Mario Vargas Llosa. Y como es común en la política peruana, siempre el Congreso, ¿ya? Si cuando eran mayoría, se van a oponer a las decisiones del presidente. Entonces, el presidente Fujimori no tenía el apoyo de en el Congreso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los congresistas eran del Fredemo. Y el Fredemo era el partido o la agrupación política de Mario Vargas Llosa, que había perdido en campaña electoral presidencial con Fujimori. Por lo tanto, se convirtieron en opositores a su gobierno de Fujimori. Y tenía mayoría en las dos cámaras que existían, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
y frenaban las medidas del gobierno. Entonces, Fujimori decidió utilizar esto como pretexto para disolver el Congreso de la República y también controlar otros organismos o instituciones públicas del Estado peruano. Entonces, en la noche del 5 de abril del año 1992, Fujimori salió en un mensaje a la nación donde dijo: he decidido disolver temporalmente el Congreso de la República, lo cual significaba cerrar el Congreso de la República. Y él aludía a que no tenía el apoyo de los congresistas para aplicar las medidas de su gobierno. Estaban retrocediendo las medidas de su gobierno. Eso fue el pretexto que utilizó Fujimori para cerrar el Congreso de la República. A esto se conoce como el autogolpe de 1992. Acá podemos ver la portada del diario La República, donde dicen, ¿no? Fuerzas Armadas respaldan medida y cierran el Congreso de la República por el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, Fujimori no solamente cerró el Congreso de la República, sino que también pasó a controlar, como dice acá, reorganizar y reestructurar el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de elegir a los jueces, la Contraloría de la República, que tiene el control de los recursos públicos del Estado peruano, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en esos tiempos, que ahora es el TC, ¿no? El Tribunal Constitucional. Estas instituciones públicas importantísimas y autónomas fueron controladas por el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces recuerda, no solamente se cerró el Congreso, sino que también otras instituciones públicas, y de esa manera se tenía pues, en realidad con esta medida lo que buscaba era tomar las instituciones públicas más importantes para tener al país bajo su control. También se suspende la Constitución de 1979 y esta medida tuvo aproximadamente el apoyo del 80% de la población peruana, que le gritaba en las calles a Fujimori y le decía: chino, chino, el pueblo está contigo. Recuerda también que esta medida de cerrar el Congreso va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Incluso podemos ver acá dos fotografías donde vemos a los tanques y a los militares fuera del Palacio Legislativo, es decir, fuera del Congreso de la República. Habían militares que no dejaban entrar a los parlamentarios o congresistas a su lugar de labores, no al Congreso. Es más, muchos congresistas se atrincheraron en el Congreso y fueron dispersados por la Policía Nacional con bombas lacrimógenas y también con los famosos rochabús, ¿no? Echándoles agua. Cabe recalcar que el primer vicepresidente de la República, el señor Máximo San Román, fue declarado presidente constitucional de la República, pero por los congresistas del Parlamento disuelto. Es decir, los parlamentarios del Congreso disuelto van a nombrar como presidente de la República a Máximo San Román, pero no va a ser reconocido ni por la opinión pública ni por la comunidad internacional. ¿Ya? Incluso, como podemos ver en esta fotografía, Máximo San Román se pone la banda presidencial que le había dado el señor Fernando Belaúnde Terry, pero no fue reconocido como presidente del Perú. Ahora, Fujimori va a llamar a esta nueva etapa de su gobierno como el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Fujimori va a convocar a una consulta popular, a un referéndum, es decir, convoca a elecciones populares, con el objetivo de elegir a un nuevo Congreso, ¿sí? Elegir un nuevo Congreso de la República, nuevos congresistas.
Este nuevo Congreso de la República se iba a llamar el Congreso Constituyente Democrático, también conocido como el CCD, las siglas, Congreso Constituyente Democrático. Esta vez, la mayoría van a ser fujimoristas, ya no van a ser opositores, sino ahora aliados del gobierno. Ahora va a ser la mayoría fujimorista. De los 80 escaños, o mejor dicho, de los 80 congresistas, 44 eran del partido del gobierno, es decir, del gobierno fujimorista. ¿Quién dirigía o presidía este nuevo Congreso Constituyente Democrático? El señor Jaime Yoshiyama Tanaka. El objetivo de este Congreso Constituyente Democrático era promulgar o redactar una nueva constitución política. ¿Cuál va a ser esa nueva constitución política que va a promulgar el CCD o el Congreso Constituyente Democrático? Va a ser la última constitución que hemos tenido, la decimosegunda o duodécima constitución, la del año 1993, la aplicada o promulgada en el gobierno de Fujimori. ¿Qué establecía esta nueva constitución para el Perú? Por ejemplo, establecía, introduce el mecanismo de referéndum o de consulta popular, de elecciones en otras palabras. Otorga también la revocatoria de autoridades, como por ejemplo se podía revocar a los alcaldes que tenían algunas denuncias o algunas actividades oscuras en sus gobiernos. La pena de muerte en el Perú se extendía a traición a la patria en caso de terrorismo. Recuerda que la Constitución del 79 establecía, anulaba prácticamente la pena de muerte, pero con una excepción, la excepción de traición a la patria en caso de guerra. En la Constitución del 93 va a ser igual. Solamente hay pena de muerte en caso de traición a la patria, no solamente en caso de guerra, sino que ahora se añadía también traición a la patria en caso de de terrorismo. Recuerda que el Perú en los años 90 todavía era afectado por el terrorismo. El mandato presidencial iba a ser por 5 años. También establecía esta constitución política, permitía la reelección presidencial inmediata, pero solamente una vez. Es decir, Fujimori podía reelegirse en el poder del 95 al 2000, una primera reelección, pero ya no del 2000 al 2005, porque eso sería su segunda reelección. Pero ya vamos a ver en próximas clases qué fue lo que ocurrió. Se crea el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Se establecía un Congreso unicameral, es decir, un Congreso con una sola Cámara, la Cámara de Diputados, y un Congreso con 120 integrantes. Y también se establecía una economía de libre mercado, una economía neoliberal ortodoxa. A nivel internacional, el Perú firmó un tratado con Bolivia, el Tratado Santa Cruz, en el año 92, donde el Perú le daba a Bolivia salida al mar a través del puerto de Hilo, en Moquegua. También es importante recalcar que en este gobierno de Alberto Fujimori, en enero de 1995, tuvimos una nueva guerra con Ecuador, el conflicto del Cenepa o el conflicto de Tiwinza, donde las fuerzas militares del Ecuador habían invadido territorio peruano, la cordillera del Cóndor, en Amazonas, en la selva de Amazonas. Entonces, aprovechando la ausencia militar nacional del Perú en esta zona, la respuesta militar peruana fue inmediata, no se hizo esperar y desaloja a los ecuatorianos en tan solamente un mes. En 4 semanas, las fuerzas peruanas logran desalojar a los enemigos ecuatorianos. El cese al fuego o el fin a los enfrentamientos bélicos se da luego de la firma de la paz de Itamaraty en febrero de 1995. Acá podemos ver una fotografía de Fujimori cruzando pues uno de los ríos de la selva en la guerra del Cenepa.